Bien, continuando, como les había dicho, vamos a seguir con las clases populares que habían sido durante ese periodo, como les había remarcado, un actor fundamental en la realidad política y económica de nuestro país. Van a encontrar este concepto, esta idea de clases populares en el texto que han recibido o que han leído de Ezequiel Adamowski, donde se hace principal hincapié en esta idea, este concepto, muchas veces indefinido de clases populares. Si nosotros tenemos que preguntarnos qué son las clases populares, cómo podemos encasillarlo o definirlo, primeramente tenemos que entender de que es algo complejo, de que no podemos definir a las clases populares en A o en B, sino que cuando hablamos de clases populares estamos hablando de un conjunto eh, heterogéneo, ¿sí? De un conjunto de personas con múltiples características, de grupos con múltiples características sociales, económicas, que generalmente se encuentran fragmentados, divididos, y que no siempre logran superar esa fragmentación. Pero cuando hablamos de clases populares, como les digo, hagámonos de esta idea de hablar de un grupo heterogéneo, de un grupo múltiple, ¿sí? De grupos sociales múltiples, heterogéneos, que generalmente se encuentran fragmentados, y que eso es la fragmentación de las clases populares, es lo que básicamente permite el dominio por parte de las élites de las mismas, ¿sí? Bueno, como les digo, justo tengo el resumen acá enfrente mío, y veía resaltada ahí la parte que les quería decir acerca de la subalternidad, ¿sí? Cuando hablo de subalternidad me refiero a que las clases populares son subalternas, están en una situación de subalternidad respecto de las élites. Tiene mucha incidencia en esta situación de subalternidad el tema de la fragmentación de las mismas clases populares. Vamos a ver cómo en la realidad de estas clases populares hay situaciones de explotación, de violencia, y que ocupa cada grupo dentro de estas clases populares es dependiente de múltiples factores. De la riqueza, del nivel educativo, del color de piel también, lamentablemente, durante esa época era un factor al cual se le otorgaba bastante importancia, aunque, digamos, no tuviera la más mínima relación, se le otorgaba importancia. Pero vamos a ver cómo las clases populares son un grupo que se conforman determinada, de una determinada manera, y que de ninguna manera, quiero que esto les quede bien claro, de ninguna manera estamos hablando de un conjunto homogéneo de grupos sociales, ¿sí? Esto quiero que lo tengan presente. También podemos señalar que la conformación de estas clases populares va variando a lo largo del tiempo, ya sea por cambios económicos, ya sea por cambios tecnológicos, ya sea por cambios incluso demográficos. La conformación de las clases populares va transmutando a lo largo del tiempo, y por ponerles un ejemplo, ¿no? Al ir avanzando la tecnología, van desapareciendo determinados oficios, van desapareciendo determinados trabajos que antes se realizaban o los realizaban las personas, ¿sí? También otro de los motivos de variación de las clases populares son las transformaciones políticas, ¿sí? Como por ejemplo la posibilidad de acceder al voto, ¿sí? También en lo cultural podemos hablar de el proceso de alfabetización, que todo esto tiene su incidencia en
la variación, en cuanto a la variación de la conformación de las clases populares. Que por otro lado, como les digo, son un actor principal en esta época, un actor en el cual, si tenemos que resaltar dos características que lo describan, son precariedad e inestabilidad laboral. Porque las clases populares durante esa época era su realidad, era la realidad de las clases populares, eran saber que trabajaban de forma precaria y saber que su trabajo era inestable. Precario porque no tenían ningún convenio de los que hoy puede disfrutar cualquier trabajador camionero, cualquier trabajador del comercio, ¿sí? O sea, es una situación de precariedad muy, muy, eh, muy sensible y una inestabilidad laboral en el cual el trabajo se podía quedar sin trabajo mañana y esa era la realidad constante, ¿sí? El capitalismo en nuestro país va a ir consolidándose y con la consolidación del capitalismo van a ir consolidándose determinadas formas de trabajo. Dentro de esas determinadas formas de trabajo se va a consolidar el rango de asalariado. ¿Qué les quiero decir con esto? Durante esa época, el rango de asalariado era esporádico, no era algo que se daba siempre. El trabajador asalariado era visto más como algo raro que como una realidad permanente en esa época. La consolidación del capitalismo lo que hace, la consolidación del capitalismo en nuestro país, lo que hace es invertir estos papeles. Es decir, ahora el trabajo esporádico es visto como algo que sucede, es visto como algo más raro que el rango de trabajador asalariado, ¿sí? El trabajo asalariado se termina transformando en, digamos, una característica más habitual que el trabajo esporádico, ¿sí? Así que podemos decir que la modalidad de trabajo fue consolidándose o fue determinándose de acuerdo a las necesidades de la economía capitalista, ¿sí? Y si hablamos de la consolidación del desarrollo del capitalismo, podemos decir que en nuestro país el desarrollo capitalista no fue igualitario, porque todas las regiones no se desarrollaron por igual, porque la región centro fue la región más favorecida, en tanto que la región del norte y la región del sur fueron las regiones menos favorecidas por este modelo agroexportador, ¿sí? Sin embargo, para el desarrollo de este modelo económico, lo que más se requerían eran trabajadores no calificados. ¿Por qué? Porque las tareas que se desarrollaban en su mayoría, que eran de siembra, que eran de cosecha, que eran de arado, requerían trabajadores no calificados. No era necesario que, digamos, no era necesario una sobrecalificación para acceder al puesto laboral. Por esa razón también el empleo era inestable para todos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que las clases populares estaban en una situación de precariedad, de inestabilidad laboral, estaban en una situación de completo abandono, ¿sí? Porque obviamente la precariedad lo que determina es esto, básicamente. Tenemos también de que no era, no podían acceder a trabajos con un mejor futuro, por decirlo así, porque los trabajos derivados de las actividades primarias son trabajos que no requieren mayor formación, por lo cual estaban condenados a una única, unívoca actividad laboral, ¿sí? Y también durante esa época, otra realidad constante de las clases populares era el hacinamiento, porque la vivienda no es como hoy, que nosotros vemos de alguna manera una realidad tan distinta
en esa época el hacinamiento era una característica habitual. ¿Por qué? Porque los trabajadores ganaban muy poco, apenas que les alcanzaba para comer, y por supuesto, si casi no les alcanzaba para comer, menos les alcanzaba para acceder a la vivienda, por lo cual el hacinamiento dentro de conventillos o dentro de barrios de emergencia comenzaba a volverse un problema importante para los trabajadores urbanos y también, obviamente, para los trabajadores rurales, que los trabajadores rurales no estaban tanto en una situación, si se quiere, de hacinamiento, de vivir entre muchos, pero sí de pésimas condiciones de vivienda, de pésimas condiciones de vida, ¿sí? Otra de las, otro de los abusos que nosotros tenemos durante esa época es la explotación y el abuso infantil como mano de obra barata. Los niños empleados como mano de obra barata son otras de las características habituales que nosotros vemos durante esa época. En líneas generales, entre los trabajadores, lo que nosotros podemos destacar es que el trabajador urbano estaba mejor posicionado que el trabajador rural, ya que de alguna manera dedicarse a funciones intelectuales le otorgaba cierta jerarquía dentro de los otros trabajadores, pero no era para nada una superioridad marcada, sino que más bien era algo conceptual, ¿sí? Porque tanto el trabajador rural como el trabajador urbano ganaban muy mal, ¿sí? Muy mal. Entonces nosotros tenemos como pantalla, como clima general en esa época, la pésima situación de las clases populares y su pésima condición de vida, ¿sí? Obviamente, ya esto abocándonos más al mundo del trabajo, vamos a ver cómo el advenimiento de la mecanización, de la industrialización, comienzan a cambiar la relación de los trabajadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque el advenimiento de la mecanización del trabajo comienza a explorar nuevas formas de organización del trabajo. Esas nuevas formas de organización del trabajo también requerían nuevas calificaciones, ¿sí? Es decir, la nueva forma de organizar el trabajo, por poner un ejemplo, requiere que haya más jefes, ¿sí? Donde antes había 5 obreros, ahora dejan 2 obreros y un jefe, por poner un ejemplo, ¿sí? Para que se den una idea. Entonces, este cambio en la estructura, en la organización laboral, también significaba, obviamente, un jefe no iba a ganar lo mismo que 2 obreros. Por lo cual, también ahí comienza a trazarse una línea de separación entre sectores populares y sectores medios que todavía es muy difusa, ¿sí? Pero podemos decir en líneas generales que el advenimiento de la mecanización del trabajo hace de las suyas y modifica la organización laboral. Mientras tanto, como les había dicho, el trabajo en el campo, en los grandes latifundios, en los grandes paisajes de los terratenientes, las condiciones de los chacareros eran inhumanas realmente, ¿sí? Estamos hablando de condiciones de vida realmente muy, pero muy duras. Estamos hablando de que los peones rurales no solamente estaban atados a la pobreza, sino también al precio de las materias primas. A los trabajadores rurales, a los peones, se les pagaba con vales. ¿Qué son estos vales? Imagínense, hagan de cuenta que yo tengo un papel, en este momento, acá tengo un vale, con este vale lo que hacían eran pagarle a los trabajadores y eran decirle que este vale era igual a, no sé, por poner un ejemplo, a medio kilo de carne. O sea que le pagaban con medio kilo de carne a los trabajadores, ¿sí? A través de un vale
lo presentaban en el almacén, en la proveeduría, se decía en ese entonces, en la proveeduría del propio patrón, porque no conforme el patrón con explotarlo a los trabajadores, también los hacía comprar en su propia proveeduría, lo canjeaban por comida. Básicamente una forma un poco más evolucionada de esclavitud, pero que no dejaba de ser esclavitud de todas formas. Así que esa es la situación que nosotros tenemos de los trabajadores en el campo y la situación que nosotros también tenemos de los trabajadores urbanos. Por otro lado, y en algo no menor, también tenemos que destacar el papel de las mujeres en el mundo del trabajo, porque las mujeres desempeñaron en esa época un papel crucial, no solamente por aquellas labores, las labores del hogar que jamás recibieron ninguna remuneración, no solamente por ese papel crucial, sino también porque ellas mismas se empleaban de forma directa y eran doblemente explotadas. No solamente no percibían un centavo por las labores domésticas, sino que también percibían un menor salario que los varones en posiciones similares, ¿sí? Entonces, nosotros ahí deducimos que las condiciones de trabajo para las mujeres eran peores, bastante peores que las que los mismos varones tenían para esos trabajos, ¿sí? La diferencia de los salarios era enormemente abismal. Bien, entonces nosotros nos ponemos a pensar de alguna manera si las condiciones para los trabajadores y las trabajadoras eran más duras, entonces, ¿cómo reaccionó el movimiento obrero? ¿Cómo reaccionaron los mismos trabajadores? Bien, nosotros tenemos que los primeros indicios de organización obrera se dan básicamente para 1877, donde, donde surge de alguna manera la Unión Tipográfica, ¿sí? Que es el primer sindicato propiamente dicho que existió en la República Argentina. Y que en 1878 se convierte en el primer sindicato que realiza una huelga, ¿sí? Esto determina que a partir de la década del 80 comiencen a formarse y a expandirse diversas formas de organización sindical. Ya estamos hablando de ferroviarios, de panaderos, de trabajadores de astilleros, ¿sí? Entre otros rubros, para que se den una idea de cómo la organización obrera comienza a ganar terreno, comienza a ganar fuerza. Una vez más allá de la formación de los distintos sindicatos, nosotros vamos a ver que en 1902 se convoca a la primera huelga de alcance nacional y que vamos a ver en este clima de nacimiento obrero, por decirlo de alguna manera, en este clima de organización obrera, en 1904 tiene lugar 1901, perdón, tiene lugar la Federación Obrera Argentina, ¿sí? Que en 1904 va a ser renombrada, mejor dicho, como la Federación Obrera Regional Argentina, ¿sí? Básicamente este renombre de la organización es para enfatizar, para poner foco en la pertenencia internacional del movimiento, ¿sí? El sindicalismo argentino participó desde muy temprano de esta idea de la clase trabajadora de organizarse y de básicamente ponerle un freno a la explotación patronal. Por esa época nosotros podemos destacar que las demandas usuales recaían en una jornada de 8 horas, en básicamente el fin de medidas represivas, porque los trabajadores no solamente que eran explotados, sino que también cuando alzaban la voz eran reprimidos.
Y en cuanto a esto, me gustaría pasar directamente a la parte más dolorosa de la historia obrera, más dolorosa de la historia de los trabajadores, que es la parte de las masacres obreras. Que nosotros vamos a ver que durante la historia argentina se suceden muchas masacres obreras, pero las primeras se suceden en inicios del siglo XX, ¿sí? Por ejemplo, el 1 de mayo de 1909, cuando la policía dispara sobre una multitud obrera, que el 1 de mayo se manifestaba en homenaje a los mártires de Chicago, y deja un saldo de 5 muertos y 105 heridos. Lo cual determina una respuesta de huelga general que paraliza la ciudad, y obviamente tenemos ahí que la represión continúa porque la respuesta de la dirigencia en ese momento, de la dirigencia del país, de la dirigencia oligárquica, para las protestas, para las huelgas, era nada más y nada menos que la represión. Tenemos como respuesta obrera, tenemos el asesinato del coronel Ramón Falcón a manos de Simón Radovisky, quien arrojó una bomba al carruaje que llevaba al coronel Falcón, que era uno de los principales responsables señalados por la masacre que tuvo lugar ese 1 de mayo. Con el advenimiento de Irigoyen, se creyó de alguna manera que la conflictividad obrera iba a disminuir, iba de alguna manera a menguar, ¿sí? a disminuir. Nosotros tenemos entonces que esta creencia va a dar por tierra, se va a caer, ya que durante la presidencia de Irigoyen vamos a tener acontecimientos como la Semana Trágica, como la Patagonia Rebelde, la Semana Trágica que se da en 1919, que tiene lugar en 1919, con una huelga que comienza en los talleres en la metalúrgica Bacena, y la Patagonia Rebelde que sucede, como bien lo dice el nombre, la Patagonia, y que comienza con una huelga de esquiladores, con una huelga de trabajadores de la lana, ¿sí? Y que la policía básicamente reacciona a todas estas masacres, que reacciona a todas estas huelgas precisamente abriendo fuego, ¿sí? Derramando sangre obrera. Otra de las masacres que nosotros tenemos en 1924 es la masacre de Napalpí, muy pocas veces mencionada, por cierto, pero no por eso olvidada, la masacre de Napalpí, que tiene lugar en el norte argentino, y donde los policías básicamente asesinan a trabajadores nativos en medio de una protesta, y donde se suceden alrededor de 130 muertos, incluyendo mujeres y niños. Otra de las masacres que también tenemos durante esa época es la masacre de la Forestal, donde la Forestal básicamente había sido vendida por 2 pesos a capitales ingleses que tenían una posición monopólica en cuanto al negocio de la madera, ¿sí? Y que básicamente explotaban a los trabajadores pagándoles con este sistema que ya les mencioné anteriormente, con el uso de vales que se canjeaban en proveedurías de la propia patronal. La masacre de la Forestal, básicamente la huelga que se da es en pedido, en demanda de aumentos de salarios, de suspensión de despidos, que aunque se logran arrancar ciertas concesiones, lo cierto es que las fuerzas policiales la reprimen a la protesta y asesinan alrededor de 200 obreros. Esto solamente para remarcar, para darles idea de algunas de las masacres que tuvieron lugar en nuestro territorio, y que algunas de ellas no son siempre tan mencionadas, tan recordadas, pero como les digo, vale la pena completamente
si pueden, yo les aconsejo buscar información de estas masacres para tener una idea de la dimensión de cada una, ¿sí? Para que tengamos idea de cómo fueron, de la dimensión de cada una, y también para traerlo un poco a los tiempos de ahora, donde también, lamentablemente, siguen teniendo lugar escenas, siguen teniendo lugar la explotación laboral, quizás mucho más camuflado, ¿sí? Quizás mucho más camuflada, pero al fin y al cabo continuamos hablando de explotación laboral.